En principio va surgiendo la prueba más importante en la propia escena de los hechos, cuando estamos relevando y recolectando los indicios para el esclarecimiento. Advierto una cámara de seguridad en el lugar, la cual mando a extraer. Y obviamente, como en todo procedimiento, la rutina es que los elementos a secuestrar se le den al testigo de procedimiento. En aquel entonces, el testigo era la persona que dio anoticiamiento de que no se la veía la víctima. Se le entregó a él en un determinado momento, que estábamos a la espera de la segunda cámara que se retire, pero el personal de científica tenía que recolectar indicios para llegar todavía hasta ese lugar y no contaminar la escena. Ordeno que se vaya visualizando, por una cuestión de celeridad, la primera cámara. Se le pide al testigo que entregue los efectos que se habían secuestrado, y cuando el personal policial intenta ver la memoria que se extrajo de esa cámara, me notician que estaba dañada. Lo cual me llamó mucho la atención porque previamente yo la había visto y habíamos sacado una foto de esa memoria y la memoria no estaba dañada con anterioridad. Traté de cotejar de la mejor manera si personal policial la podía haber dañado en el interín. Estaban a 3 cuadras de la comisaría, fue en un sobre en el asiento de un vehículo. No había forma que se dañe un elemento tan chico y yo deposité todas mis sospechas en el testigo. Entendí que en esa media hora que él la tuvo se podía haber producido el daño ahí, y decidí, arriesgadamente quizás, hacer un allanamiento por necesidad de urgencia en el domicilio de él. Lo comuniqué inmediatamente a la juez de garantías. Se procedió, que fue eso al otro día, después de llegar a todas estas conclusiones, y llamativamente en el lugar, en el domicilio del imputado, hoy en día imputado, nos encontramos con la suma de $1.210, que era coincidente con la misma cantidad de dólares que un amigo de la víctima nos había dicho ya con anterioridad al allanamiento que eran los ahorros de ella. Y a eso se le sumaban más particularidades. De esos $1.210, el amigo de la víctima nos dijo que ella tenía un ahorro de $1.100, de los cuales la mayoría eran de los dólares de franja azul, y que los otros $110 estaban conformados por 2 billetes de 50 y uno de 10, que eran el producto del cambio que le hizo la víctima a su vecino, porque este había vendido un lavavajillas. Este vecino en cuestión. Exacto. Como producto del allanamiento también se secuestró el teléfono del hoy imputado, de Suárez. Empezamos a revisar sus conversaciones, dimos con quién era la persona que había comprado el lavavajillas, se lo llamó a declaración testimonial, nos corrobora la misma situación de que era que le entregó a Suárez 2 billetes 50 y uno de 10, y nos agrega algún plus más. Nos dicen, eran billetes viejos, y Suárez nos dice, ¿cuánto hace que no veía de este tipo de billetes? Lo cual iba cada vez encajando más. El trabajo que se encomendó de mi parte al personal policial era tratar de establecer con estos testigos, ya sea el que compró la lavavajilla, si tenía registrado la numeración de esos billetes como ahorros previo, tratar de establecer a quién le compró los $1.100 anteriores como ahorro y ver si podíamos sacar los números de serie que coincidían con esto. Bueno, y a su vez pedimos volver a la casa de la víctima para que los familiares revisen a ver si había alguna anotación con el registro de los números de series. Eso no fue hallado, pero indagando más con el testigo, que era el amigo, nos decía que él le ayudaba a hacer todas las transacciones, y que cuando Suárez le pidió de cambiar los dólares, la víctima le dijo, ¿por qué no te fijas? Porque son billetes viejos, ¿qué medida de seguridad te va a adoptar para saber que sean buenos? Tenemos todas las capturas de las visitas que hizo a Google para saber qué medida de seguridad, y da la casualidad que la víctima hizo una videoconferencia con su amigo, el que le ayudaba, donde le comentaba estas cuestiones, y el testigo sacó una captura fotográfica de esa videoconferencia en la cual quedó fotografiado el billete de $10, y ahí pudimos ver en esa captura que era el mismo número de serie que el billete de $10 que se halló en el allanamiento en la casa de Suárez. Para lo cual, bueno, cerraba todo. Independientemente de ello, en paralelo, y con un gran agradecimiento a las autoridades de las entidades bancarias, nos han ayudado mucho a brindar información rápidamente, porque faltaban tarjetas de la víctima y documentos, y queríamos saber los movimientos bancarios. Veníamos trabajando contra el reloj en el sentido de que sabíamos que había una transferencia bancaria de la caja de ahorro de la víctima a la cuenta DNI de Suárez, el día 10 realizada. Recién hoy a la mañana nos pudieron informar el horario exacto de esa transferencia, y fue a las 23:39,
en los momentos en los que pierde la vida, según la aproximación que nos da la autopsia, la víctima.